A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Martes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usan muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. En el texto del Evangelio que hemos escuchado, podemos percibir la continuidad del texto del miércoles de ceniza que hemos escuchado, del sermón de Jesús, este sermón dirigido hacia los discípulos, donde Jesús a través de esta predicación estaba exhortando a la persona a tener un comportamiento ejemplar y sobre todo creer en la actuación de Dios en su vida, que tiene una manera particular
de vernos a nosotros mismos y una manera de relacionarnos con Dios. Dios ve en el secreto. No tenemos que hacer teatro con los asuntos de la fe. Cuando necesitamos entrar en intimidad con Dios, cuando necesitamos hacer una obra, cuando necesitamos hacer unos ejercicios espirituales. Ciertamente los asuntos de fe no son cosas teatrales, no son cosas de folclores, no son cosas puestas a la vista de todo el mundo para que la gente nos ve. Nos ayude a entender que Dios es el silencio, que Dios actúa desde el silencio. En mucha parte de la Biblia hemos visto a Dios actuando desde el silencio. Uno de los ejemplos más famosos es la brisa suave, donde Dios se encontró con Elías, donde Elías experimentó la presencia de Dios. El texto de hoy podemos destacar 3 grandes puntos a través de la palabra de Jesús. Primero, la insistencia por la oración. Jesús nos pide que oramos, nos enseña las condiciones, las aplicaciones y los puntos de la oración. Cómo orar. Orar como verdaderos hijos de Dios, no como los paganos. Orar de corazón a corazón con Dios. Orar desde la intimidad con Dios. Orar no para que los demás nos vean, sino para que Dios nos escuche. El segundo punto es que Jesús insiste tanto en la oración que nos ha enseñado una oración. La oración más famosa de los cristianos, el Padre Nuestro. En el encuentro que tuvo en el Vaticano de todos los grandes líderes de las grandes religiones, de todas las religiones que se encontraron con el Papa San Juan Pablo II, todos hicieron una oración, estaban rezando por la paz. Y el Papa Juan Pablo II en aquel tiempo, cuando le tocó rezar, rezó justamente esta oración que Jesús nos ha enseñado, que en toda la misa nosotros rezamos. La oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, la oración de aquellos que confían en el Señor, la oración más completa de los cristianos. Jesús nos enseña, nos comparte su espíritu, su misterio con nosotros para que sepamos cómo de verdad podemos rezar. Es lamentable que muchos cristianos solamente rezan el Padre Nuestro cuando participan a la Eucaristía. El Padre Nuestro debe ser la oración de cada día de los cristianos, de cada momento de los cristianos. El Señor nos ha invitado a rezar. Y más en ese tiempo, nosotros debemos infundirnos en la oración. Debemos tener momentos frecuentes de oración en ese tiempo de Cuaresma. Y más como parroquia nuestra, esta semana estamos dedicándola específicamente a la oración. El Padre Nuestro es la oración del corazón. En el tercer lugar, la necesidad del perdón. Así concluye este texto. ¿Cómo obtener el perdón? Nos cuesta tanto perdonar, nos cuesta tanto mirar a los demás en los ojos, nos cuesta tanto practicar la misericordia. A veces el orgullo nos supera, el orgullo pasa por encima de las virtudes evangélicas. Necesitamos ser niños de verdad. Necesitamos aprender a perdonar porque la condición de recibir el perdón es justamente perdonar a aquellos que nos han ofendido. Que durante ese tiempo de Cuaresma podemos ejercitarnos en la virtud sagrada, en la virtud evangélica del perdón. Si necesitamos ser perdonados por Dios, aprendemos a perdonar a los demás. Que esposos y esposas aprenden a perdonarse. Que los hijos y los padres aprenden a perdonarse. Que los hermanos y hermanas aprenden a perdonarse. Que el Señor nos concede la gracia de poder vivir los dones de la oración y del perdón y nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están
los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia.